que veníamos comentando y predicando. Ahora vamos a empezar a hablar de cristianos en tiempo de crisis. Es un paréntesis y después seguimos hablando de eso. Filipenses 4:6, esta versión dice así: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, no te preocupes por nada, dile. Dile, en cambio de preocuparte, dile, ora por todo. El título de esta enseñanza es Una fe preparada para cualquier crisis. Tome asiento, sean todos bienvenidos y bienvenidas. A pesar de las situaciones que estamos viviendo, de las situaciones que estamos experimentando en estos tiempos, de verdad son cosas que usted y yo debemos analizar a profundidad, porque como lo he dicho en varias ocasiones, busquemos siempre el trasfondo espiritual de la situación y de las cosas que hemos estado viviendo. Y en medio de esta crisis, en medio de estas situaciones de desafíos, necesitamos reconocer el carácter de Dios. A veces la vida se vuelve desalentadora. Las pruebas se tornan pesadas, las demoras frustrantes, las personas agotadoras y las enfermedades devastadoras. Y sí, como lo dijo, por ejemplo, Morgan Scott Peck, quien fue un psiquiatra y autor estadounidense mundialmente famoso, conocido por escribir el libro de superventa El camino menos transitado. Eso fue por allá en el año 1978, cuando usted ya era joven y ya estaba en la universidad o qué sé yo. Bueno, el asunto está que él dijo estas palabras: óigame, la vida es difícil. Pero cuando la vida se pone difícil, los cristianos solemos recurrir a los salmos. Ese libro bíblico tiene más páginas manchadas de lágrimas que cualquier otro. Y eso no es malo ni pecado. De hecho, Jesús mismo hizo referencia en los salmos durante su traición. Allá en Juan capítulo 13, versículo 18, él dijo estas palabras: no le digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Se lo voy a decir en la versión del pastor Levin habla hoy 2026. Post-terremoto. En realidad, quien traiciona o quien nos traiciona es el amigo cercano o ese familiar cercano. ¿De dónde sacó Jesús esa expresión? Vaya conmigo, por favor, Salmo 41:9. Dice así: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. ¿Usted ha vivido algún caso así? Donde esa persona de repente en el cual más confió, de repente el cual depositó toda su confianza, ese fue el que le traicionó. Inclusive, hasta en su crucifixión, él expresa algo también de Salmo. Ahí en Marcos 15:34 dice: luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa palabra también está escrita en Salmo 21, la primera parte, Salmo 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Así que los salmos describen los sentimientos humanos suficientemente con una precisión exhaustiva como para recordarnos que no somos los primeros en sentir dolor, sufrimiento, enfermedad, desastre o cualquier situación adversa que podamos estar viviendo. Sin embargo, también encontramos esperanza en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos ofrece un puerto seguro para los que han sido azotados por las tormentas, consuelo para los afligidos, amistad para los que se sienten solos, fuerza para los débiles, claridad para los indecisos y sabiduría para quienes buscan conocimiento, perspectiva para los que están perplejos. En otras palabras, en las Escrituras, pero específicamente en el libro de los Salmos, encontramos respuestas de Dios. Encontramos ayuda, pero más precisamente encontramos al mismo Dios maravilloso, a quien el salmista lo describe de una forma tan maravillosa en el capítulo 46. Así que veamos qué nos habla este salmo. Lo primero es que Dios es nuestro lugar seguro. Diga conmigo, yo tengo un lugar seguro. Diga conmigo, y ese es el Señor. La primera parte del versículo 1 del Salmo capítulo 46 dice, Dios es nuestro refugio. Otra versión dice, Dios es nuestro amparo. Ahora, esa palabra amparo tiene que ver con protección. Parafrasearle un poquito esta primera parte del Salmo, la versión bíblica del mensaje debería decir algo así: Dios es un lugar seguro donde podemos escondernos, donde podemos refugiarnos. De hecho, ¿usted ha escuchado la palabra los refugiados? Y es una palabra que generalmente se utiliza para aquellas personas que huyen de un lugar donde hay guerra, donde hay conflicto, donde hay desastre. Entonces las personas van a un lugar para recibir ayuda, un lugar donde puedan estar seguros. Con la situación que estamos viviendo en nuestro país después de estos dos tremendos terremotos que tuvimos, hay personas refugiadas, personas que lo perdieron todo, personas que perdieron sus familiares, su casa, sus comodidades, todo lo que tenían, y se han ido a un lugar de refugio, un lugar donde pueden estar un poco seguros de la situación que estamos viviendo. Así que, para nosotros los cristianos, nuestro Señor es nuestro refugio. Amén. Y no hay otro lugar más seguro donde podemos escondernos, donde podemos vivir y donde podemos ser apacentados que en Él. Este no es el único texto bíblico de paso que describe a Dios en estos términos. Moisés describe en Deuteronomio 33, 27, dice: el Dios eterno es tu refugio. Y hoy yo declaro esa palabra de parte del Señor para tu vida. El Dios eterno es tu refugio. Amén. Y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y no lo ves más. Hay una versión que dice, grita, destrúyelo. Otra versión dice, y no lo verás de nuevo. Pero también allá en el Salmo 91, 2, dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo
Él es mi refugio, Amén. mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, yo estoy en mi lugar seguro. ¿Sabe? El salmista David además se refiere al Señor como mi roca, mi amparo. Ahí el Salmo 18:2 dice, el Señor es mi roca. Y sabe, cuando hace la expresión de mi roca, tiene que ver con ese lugar inconmovible. Ese lugar donde no puede moverse. Pero sigue diciendo también, Él es mi fortaleza. Pero dice más adelante, y Él es mi Salvador. Así que son tres connotaciones importantes que dice aquí en el Salmo 18. Él es roca, Él es fortaleza y Él es Salvador. Ahora escúcheme esto. Sigue diciendo, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y Él es mi lugar seguro. Mira, el Salmo 46 está dirigido a una comunidad de creyentes afirmando a Dios como nuestro refugio, como nuestro lugar seguro, como ese lugar donde podemos escondernos. Pero estos otros versículos están dirigidos a todos los creyentes individuales, inclusive a los que no creen. Así que Dios es un Dios de refugio a nivel individual, pero también a nivel colectivo como iglesia. Dios nos guarda a nivel como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Dios nos guarda también a nivel individual. Es ese Dios en el quien podemos confiar y estar seguros. Ahora escúchame esto. Ese lugar seguro, ese Dios en quien confiamos, no significa que los creyentes seamos inmunes a las dificultades. Vemos como testimonio de un pastor el cual perdió, bueno, hasta ahora creo que no lo han rescatado, todavía no lo han podido rescatar, pero estaba la pastora todavía, pudo salir con su hija, pero todavía estaba la pastora y con otras personas allí en el lugar. Esto no significa que seamos inmunes a las dificultades, a los problemas, a las necesidades, a las enfermedades, a las situaciones difíciles. No. Este salmo menciona desastres naturales. Como lo que estamos viviendo en nuestro país. Amén. Mira, Salmo 46, versículos 2 y 3. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Salmista David dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no temas. Eso está escrito en la Biblia. Ya el Señor sabía que esto iba a suceder. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile, no temas. Cuando vengan terremotos y las montañas, o en nuestro caso, las casas o los edificios, se derrumben. Y hay una versión, esta versión dice, se derrumben en el mar. ¿Sabe dónde fue el mayor desastre del terremoto de aquí de Venezuela? Cerca del mar.
Pura casualidad, ¿verdad que sí? Pero sigue diciendo que rujan los océanos y hagan espuma. En otras palabras, que venga amenaza de tsunami. Y no estoy hablando del perrito ese que rescató un pocotón de gente, que ese es un héroe nacional, ¿no? Dice que tiemblan las montañas mientras suben las aguas. ¿Usted se acuerda lo que pasó en el año 99? Fue en el 99, ¿no? ¿Usted se acuerda lo que pasó ahí mismo en La Guaira? ¿Aló? Ah. Tiemblan las montañas mientras suben las aguas. El deslave que hubo allá. ¿Aló? Pero hay más. Salmo 46, 6. Las naciones se encuentran en un caos. Porque escúcheme, perdóneme, discúlpeme por lo que voy a decir, pero es una realidad. Lo grave, hermano, lo grave no fue el terremoto. ¿Me está escuchando? Porque hay otras naciones donde han tenido terremotos iguales o peores y no han visto tantos muertos como nosotros. Así que el problema no fue el terremoto. El problema fueron dónde edificaron, cómo edificaron, los materiales que utilizaron, la forma. Mira, hay un video por ahí que eso sí me llamó la atención. No lo de los animes, la broma, porque como yo dije la semana pasada, hay donde las losas ahora, donde los techos se hacen con láminas de anime para hacerlos más livianos. No se trata de eso. Pero sí un video donde había unas cabillas que no tenían amarre. Las columnas sí tenían amarre. De hecho, le decía, mira esta columna, sí tiene los amarres. Pero mira la columna de arriba, la corona, mira, no tienen amarre. Eran solo las cabillas. Aparte de que muchas edificaciones, escúcheme esto, se hicieron después del año 99, después del desastre del deslave en La Guaira. Y ese deslave, yo no sé si usted llegó ahí para allá, yo no fui. Pero mi hermano estuvo por allá. Él conoció y él vio. Y él decía, escúchame, ¿usted sabe cuánto mide un poste? Un poste de electricidad, de tendido eléctrico. Son como 4 o 5 metros más o menos, ¿verdad? Como 5 metros. 12 metros. Ok, según el experto allá dice 12 metros. Okay. Bueno, escúchame. Él dice que él iba caminando y él veía la última línea de las guayas así en el piso, en la tierra. ¿Me está escuchando? Y le decía a la gente, cuidado, porque puede tener electricidad. No la toquen, cuidado. ¿Aló? O sea, que sea por lo menos 10 metros de tierra, hermano. Toda esa tierra no la sacaron. Hubieran partes que sí la sacaron, pero hubieron otros donde no. Entonces construyeron encima de eso. ¿Aló? Así que el problema no fue el terremoto. El problema es el caos. Nosotros, el país con la reserva más grande del mundo, no hay maquinaria. Vi un video donde había un poco de maquinaria que estaban parados porque no había gasolina. ¿Aló? Eso es un caos. Y no le estoy echando la culpa a este gobierno, ni al pasado, ni al anterior, sino que lamentablemente ha sido la política de hace muchos años en este país. Esas cosas hay que cambiarlas. Esas cosas tienen que ser diferentes. Mira, cosas tan simples como esta. Hubieron países donde enviaron sus rescatistas, países de afuera,
y todavía nosotros los venezolanos aquí estamos pensando qué vamos a hacer. Y los que estaban trabajando eran los propios familiares buscando a sus familiares, a sus conocidos. Esa era la gente que está trabajando. Porque no hay tantos rescatistas, no estamos preparados para estas cosas. Y de verdad que esto es un caos. Pero sigue diciendo las Escrituras, Salmo 46:6. Y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite, como la que ya hemos vivido. ¡Ey! Pero se pone peor. El versículo 9 ahora del mismo Salmo 46. Pero el Señor hace cesar las guerras en toda la tierra. Te hago una pregunta. Si el Señor hace cesar las guerras, ¿por qué las hace cesar? Pues porque había guerra y porque todos se estaban matando. Y porque unos querían estar por encima de los otros, o aprovecharse del terreno, o del petróleo, o de lo que sea. ¿Aló? ¿Se parece a lo que estamos viviendo en estos tiempos, sí o no? Se parece que el Salmo 46 lo escribieron ayer. ¡Ja! Quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. Que este país invadió el otro país, que se está agarrando un terreno, que el otro envió unos drones para allá y explotó unas refinerías, y el otro envió unos cohetes para acá, y el otro está amenazando por allá al otro, y aquel se está amenazando. ¿Aló? ¿Aló? Ah, dile a la persona que está cerca, dile, el Señor está cerquita, dile. Ay, papá, su segunda venida está cerquita. Mira, y otros salmos amplían la lista de desafíos físicos, emocionales o espirituales que enfrentan el pueblo de Dios. Y escúcheme, y aunque la fe no nos exime de los problemas, en este salmo reconoce la presencia de Dios en medio de los más terribles desafíos, desastres, terremotos, muertes, necesidades, conflictos. El Salmo 46:7 dice: el Señor de los ejércitos celestial está entre nosotros. Aleluya. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Él es nuestro ayudador, nuestra roca eterna. Así Él nos ofrece seguridad de que la lucha terminará, de que los sufrimientos llegarán a su fin, de que pasaremos esta página. A menudo oímos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Eso sin duda es una verdad, es cierto. Pero es una verdad, escúchame, no te lo pierdas, en una perspectiva eterna. O sea, al final de nuestra historia, tendremos una vida maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando suframos aquí en la tierra, aun cuando pasemos por necesidades, por hambre, por enfermedades, por desastre, por dolor y sufrimiento, escúchame, nuestra eternidad será maravillosa porque nuestra vida estará acá en el Señor. Así que eso es maravilloso. Pero la vida aquí en la tierra
no se siente a veces tan maravillosa en lo presente, ¿verdad que no? Bueno, el Señor me promete una vida extraordinaria, maravillosa, pero en la eternidad, aun cuando es eternidad, hay reflejos, destellos de esa vida maravillosa que es en la tierra. Sí, porque la verdad es que no todo es sufrimiento. ¿Sí o no? A veces no todo el tiempo es pasar hambre. A veces nos comemos una buena comida. ¿Cuál es la comida que más le gusta a usted? Las caraotas, eso mismo. La parrilla. Yo sé que usted tiene bastante plata y usted se da todos esos gustos y come pizza y hamburguesa y perro caliente y todo, tú sabes, todos los así, todo el tiempo, sí. Pero a veces tiene un gustico uno así como, oye, me provoca como una parrillita, unos días que no comen una parrillita, ¿verdad que sí? Yo en estos días estaba así medio antojado. Así estaba medio antojado. Oye, unas ganas de comer. Escúcheme esto. A veces sí, pasaremos por enfermedad, pero no toda la vida será una enfermedad. A veces estamos sanos, estamos bien, estamos chéveres. A veces no hay ni siquiera para comprarse un heladito, un chupi chupi. Nada, no da chance de nada. Pero a veces sí hay chance que uno salga, oye, vamos a salir a comer a tal restaurante, vamos a ir a comer o vamos a comprar otra cosa. A veces hay. Así que nosotros a veces vemos los destellos de esa vida extraordinaria y maravillosa y plena que viviremos en la eternidad con nuestro Señor. Sí, aun cuando en la realidad no se siente tan maravillosa. ¿Por qué? Porque escúchame, la persecución no es maravillosa. El cáncer no es maravilloso. La tragedia no es tan maravilloso. Y la muerte ni menos, tampoco es maravillosa. Así que hay muchas historias en las escrituras y en las historias de la iglesia de creyentes que experimentaron cosas que no eran para nada maravillosas, ni buenas, ni extraordinarias. No. Están bastante lejos de eso, pero el Señor nos da una promesa y nos dice, el Dios de los ejércitos está entre nosotros. Amén. Confía, cree, persevera, porque en medio de estas situaciones difíciles tenemos un lugar seguro donde podemos escondernos, donde podemos apacentarnos, donde podemos estar seguros. Y eso es en la presencia del Señor. Amén. Lo segundo, Dios es nuestra fortaleza divina. La segunda parte del versículo 1 del capítulo 46 de Salmo dice, la primera parte que leímos dice, Dios es nuestro refugio. Y la segunda, y nuestra fuerza. Otra versión dice, nuestra fortaleza. Pero sea fuerza o fortaleza, es la segunda palabra que el salmista usa para describir a Dios. Y aun cuando parece lo mismo y se parece mucho y trabajan uno ligado a la otra, no es lo mismo. Porque fuerza es la capacidad para hacer algo y fortaleza es la capacidad para resistir. Están ligadas, pero no se comen igual. Como creyentes tenemos la fuerza, la capacidad para hacer cosas. Hemos escuchado testimonios, por ejemplo, el muy conocido
de Adriana. ¿Adriana qué se llama, no? La que el esposo está recatando y la mujer está formándole lío ahí. ¿Tú viste ese video? Dijeron que era el esposo, pero ella dijo que era el hermano. Bueno, hermano, bueno, quien sea. Bueno, el asunto está que el tipo está rescatando a la mujer y la mujer formándole lío. Pero bueno, pero cuidado, que me hagan boquetearlo, pero cierra la cara, pero tápate la cara, pero te voy aquí cerca, pero... Y aún cual sea el vínculo que tenga, era un vínculo cercano, ¿sabes por qué? Porque la mujer le está formando lío, el tipo la está rescatando y la mujer formando lío. Ahora escúchame, ahí están las dos esferas de lo que yo te quiero decir hoy. Está la fuerza del tipo que con un martillito, rompiendo ese bloque con grande, ¡pa! ¡pa! Que estoy cerquita, ¡pa! ¡pa! Pero aguántate que yo voy, ¡pa! ¡pa! Pero ya estoy listo, ¡pa! Aunque tú no quieras, estoy cerquita. Y la fortaleza la activa, pero cuidado, pero boca, pero me va a caer, pero ¿qué? Estoy aquí, estoy esperando, pero ¿hasta cuándo? Escúcheme esto. Esa fuerza, aunque usted no lo crea o no lo pueda percibir, no viene de nosotros. Mira, ¿cómo es posible que un niño que rescataron en estos días, 7 días, no eran 6 días, bajo los escombros y lo rescataron? ¿Cómo tiene la capacidad para aguantarse? O la niñita que salió y cuando la descubrieron se estaba sonriendo. Que todo el mundo diciendo, pero debería estar asustada, nerviosa, no, riéndose la niña. Esas cosas solo las hace el Señor. Porque la fuerza, la fortaleza que recibimos no es de nosotros, viene de Dios. Él es el que nos ayuda, es el que nos fortalece, es el que nos impulsa, es el que nos da la capacidad. Escúchame, la fortaleza para aguantar. Así que necesitamos de su fuerza, necesitamos de su fortaleza, porque nosotros somos débiles y solo no podemos. O aquella pareja que se escuchaban y se hablaban y decían, tranquilo, vamos a salir de aquí, no te preocupes. Y el tipo hablando y diciendo cosas como, bueno, oye, que cuiden a nuestros hijos, que los ayuden, no, tranquila. Y la mujer, tranquila, sí lo vamos a lograr, vamos a salir, vamos para adelante. ¿Sabes? Aunque la fe tampoco nos exime de las circunstancias adversas, la presencia de Dios en medio de ellas nos ofrece la seguridad, la fuerza para seguir luchando y la fortaleza para resistir, porque las batallas terminarán. Mira, y te lo voy a poner lo más dramático posible. En el peor escenario, aun cuando no termine aquí en esta tierra, ¿cuánto tiempo todavía usted cree que va a pasar aquí en esta tierra? ¿10 años, 20 años, 30 años, 50 años más? 100 años más, no lo sé. Comparado con la eternidad, yo prefiero sufrir un poquito aquí y no en la eternidad. ¿Me está escuchando? Las personas suelen pensar que la debilidad es una aflicción que pueden superar mediante esfuerzos propios. Sin embargo, la debilidad es parte de una condición humana. De esa condición humana caída. Sin embargo, la debilidad es parte de la condición. Y esa condición, así como la oscuridad es ausencia de la luz y el silencio es la ausencia del sonido, la debilidad es la ausencia de fuerza, de la capacidad que viene de Dios. Y esa separación nos hizo débil. La debilidad humana se evidencia de muchas maneras. Por ejemplo, hay debilidad física. Cuando usted trabaja mucho, llega un momento donde dice, ay, estoy cansado, ya no tengo ni fuerza. En estos días que hemos estado haciendo algunas cositas, a veces quiero levantar la pierna y ya ni me da.
Y a veces, pero hay debilidad mental también. Hay personas que no trabajan, que no se esfuerzan físicamente, pero a nivel mental están débiles, están cansados, agotados. Y debilidad en la resolución. Hay personas que son débiles para resolver. Pero de la debilidad que más destruye una persona es la debilidad espiritual. Y surge como resultado de la ausencia de una relación vital con Dios. La gente se desespera cuando no tiene una intimidad con el Señor, porque no le conoce. Entonces cuando vienen los desastres, cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, la gente empieza a gritar: ¡ay, por qué a mí! ¿Por qué yo? ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no conocen al Señor. ¿Y sabes por qué no lo conocen? Porque no han pasado tiempo con Él. ¿Usted se acuerda cuando empezó a enamorar a aquella chica con la cual se casó? ¿O usted se acuerda cuando ese chico le empezó a visitar allá a su casa y empezaron a conocerse y se enamoraron? ¿Sabes por qué se enamoraron? Porque empezaron a pasar tiempo juntos, a conocerse, y se empezaron a gustar uno a otro de la manera como eran. Porque yo le aseguro que no solamente fue el físico, aunque yo siempre creo que siempre el físico tiene el gancho, ¿no? Por ejemplo, yo cuando conocí a mi amada, la vi por primera vez, me llamó la atención. Y escúcheme, el asunto es que nos enamoramos porque yo empecé a visitarle y empecé a llamar y a buscarle y él no se quebró. Y ese tiempo que empezamos a pasar juntos nos enamoramos. ¿Sabes por qué algunos que se llaman o se dicen ser cristianos o los que no profesan nuestra fe se desesperan en estos momentos? Porque no han tenido esa intimidad con Dios, no conocen a Dios. Y entonces piensan que todo está perdido ya, que todo ya se acabó, que ya nada sirve, que ya basta, ya todo, hasta aquí llegamos. Hasta, como dicen por ahí el dicho, hasta aquí nos trajo el río. Bueno, yo no sé su río, pero el mío es río de agua viva. Amén. Ahora escúchame esto. Felizmente, Dios nos proporciona toda la fortaleza que necesitamos. En Él está nuestra fortaleza. Efesios 6:10 lo dice así. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: yo soy fuerte en el Señor. ¡Ey! En el Señor, no en nosotros mismos. En el poder ilimitado de Dios. En Él, no en nosotros. Ahora, sabiendo que el versículo abre el famoso pasaje de Pablo sobre la batalla espiritual o la guerra espiritual, uno podría suponer que esta fortaleza es para pelear. Al fin y al cabo, Pablo está usando la metáfora militar allá en Efesios 6. Sin embargo, resulta interesante que las siguientes palabras de Pablo en el griego se refiere a permanecer firme en el Señor. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo.
Pero pudiéramos añadir también, para que te firmen en medio de la enfermedad, para que te firmen en medio de las dificultades, para que te firmen en medio de la escasez financiera, para que te firmen en medio de los desastres, para que te firmes en medio de los terremotos, para que te firmes en medio de las desgracias, para que te firmes en medio de las tragedias, para que te firmes en Dios. De hecho, Pablo continúa enfatizando la acción de permanecer firme 3 veces más en los versículos posteriores. Y Jesús, que ya ganó la batalla, nos da la fuerza para mantenernos firmes en su victoria. Así que levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: yo estoy firme en el Señor. A pesar de los problemas que puedes estar viviendo hoy, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de los conflictos, tú estás firme. Yo estoy firme. Podemos estar firmes en Dios. Lo tercero, Dios nos dice allí en Salmo 46:1. Ahora la tercera parte, la parte C dice, la primera parte dice, Dios es nuestro refugio. ¿Para cuánto Dios es su refugio? Pero también dice, Dios es nuestra fuerza. Y la tercera parte dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. O sea, lo tercero, Dios es nuestra ayuda siempre. Otra versión, por ejemplo, la versión Reina Valera dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y otra versión dice, nuestro pronto socorro en las dificultades. Ese es nuestro Dios. El que nos socorre, el que nos tiende la mano, el que nos ayuda. Ahora escúchame esto, préstame atención. Oído. En tiempos de la antigüedad, esperaban un asedio por parte del ejército invasor. Reforzaban los suministros de alimento y de agua constantemente. Por ejemplo, Ezequías hizo eso con Jerusalén en el siglo 8 a.C. Cuando los asirios invadieron Israel y a Judá, redireccionó el manantial de Gihón, la fuente de agua de Jerusalén, encerrándola dentro de los muros de la ciudad. Eso aparece ya en 2 Crónicas 32. Eso aseguró un suministro protegido de agua. Mira, yo he escuchado comentarios de todo un poquito. No, que la gente, que el asunto, que todo lo que está pasando es por el petróleo, que la guerra del petróleo. Mira, ¿sabía usted que lo menos importante que tiene Venezuela es el petróleo? Con la tecnología y con las cosas que estamos viviendo, hay cosas que valen mucho más que el petróleo. De hecho, el petróleo que nosotros estamos produciendo ahora, que está un poquito por encima, creo que de 1 millón de barriles diarios, eso representa el 1%, el 0 y pico por ciento de broma a nivel mundial, una broma así. O sea, eso no es nada, man. Aunque para nosotros está entrando bastante plata, no la vemos todavía, pero está entrando, dicen los expertos que está entrando plata bastante, pero no la vemos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos tierras raras. ¿Usted sabía eso? Que son las tierras que generalmente utilizan para cuestiones electrodomésticos, para bromas de naves espaciales y para un pocotón de cosas ahí. ¿Sabía usted que nosotros tenemos uranio también? Aparte que tenemos oro, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos auxilio, o sea, tenemos de todo. Pero escúchame lo que te voy a decir. En los próximos años, la guerra no será por petróleo. ¿Me está escuchando? Porque una de las mayores demandas de que se utiliza el petróleo todavía es la parte automotriz. Y usted está viendo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Hay países donde el 50% de los vehículos que ya se están vendiendo son eléctricos.
Ah, claro, la maquinaria que se mueve a través del eléctrico consumen el doble o el triple de los fósiles. Sí, pero va a llegar un momento donde tal vez ya no se utilice eso. Así que vamos todo por lo eléctrico, por lo electrónico. Así que las próximas guerras no serán por petróleo, será por agua. ¿Me está escuchando? Porque usted y yo podemos vivir sin petróleo, ¿verdad que sí? Al menos que usted funcione con gasolina. En estos días le echaba broma a la pastora y dice, oye, tú trabajas con electricidad, porque cuando no hay electricidad no hace nada. Bueno, sí hace, pero... Ah, porque tengo que hacer esto, tengo que licuar, tengo que cocinar, tengo que lavar, no hay electricidad, no, ni modo. Ok. Porque usted y yo podemos vivir sin petróleo, pero no podemos vivir sin agua. Y Venezuela tiene una de las grandes reservas de agua dulce. A pesar de que hay países ya que han hecho el proceso de desalinización, ¿no? Quitarle la sal al agua del mar para que pueda ser potable. Eso es muy costoso. Una maquinaria demasiado grande, mucha inversión. Escúchame esto. Ezequías sabía esto. Y él por eso él desvió el río para asegurarse de esa materia prima para la vida. En los versículos 4 y 5 del Salmo 46, David usa la imagen de un suministro constante de agua como metáfora de la presencia de Dios. En ese mismo capítulo 46 que estamos leyendo. Vaya conmigo, 4 y 5 del 46 de Salmo. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto dispunte el día, Dios la protegerá. Río constante, vida constante. Escúchame, en medio del desastre, en medio de guerras, en medio de terremotos, en medio de dificultades, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Pero Dios es nuestro pronto auxilio. En el Evangelio de Juan, Jesús prometió proporcionar agua vida mediante el Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, Juan capítulo 4, versículo 10. Juan 4:10 dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, gracias Señor, por tu río de agua viva. Escúchame lo que te voy a decir, yo lo decía la semana pasada. En momentos de tragedia, en momentos dificultosos, en momentos difíciles, nadie clama a Satanás ni a sus demonios. Todo el mundo clama a Dios. Y hemos escuchado testimonios, hemos escuchado videos, audios, hemos visto videos de gente de esa situación. Escúcheme, el asunto es que el Señor en medio de esos desastres es nuestro pronto auxilio, es nuestra ayuda inmediata. Mira, y en algunos casos Dios permite que estemos solos, que no haya nadie a nuestro alrededor, para que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Me está escuchando?
Es fácil o es cómodo cuando estamos juntos como familia, ¿verdad que sí? Que nos podamos apoyar, cuando hay amigos a nuestro alrededor, cerca, que puedan dar una mano, que por lo menos está ahí con nosotros. Pero qué difícil es vivir una experiencia dura cuando estamos solos, cuando no hay nadie a nuestro alrededor. Y a veces Dios permite esas cosas para que aprendamos a depender de Él. Nosotros vivimos una experiencia, yo lo he comentado en varias ocasiones, cuando tuvimos una pérdida. Ella peleando su batalla dentro de la habitación y yo peleándola afuera del hospital. Con conocidos, con pastores, con amigos, con discípulos, con gente allí, con todo ahí. Pero ¿qué pasó? Lamentablemente no había nadie en ese momento. Estamos solos peleando nuestra batalla. Yo exalto al Señor. Cómo hay personas que han estado solos en esos momentos y han podido ser rescatadas. Han podido ser ayudadas. Oro a Dios por fortaleza para esa gente que está trabajando, para que está luchando. Nosotros como Iglesia Cuadrangular hemos estado apoyando, sumando gente, tanto en Caracas como en La Guaira. De hecho, nuestro pastor Enrique, nuestro profeta, estuvo en La Guaira. Estuvo visitando ese sector. Se vino de Cumaná, hermano, hasta La Guaira. Sumando, ayudando, colaborando en nuestras posibilidades. Y yo le digo a la gente, hermano, si usted no tiene cómo sumar, cómo bendecir, como le decía yo en estos días, algunos nos han llamado, han comunicado, pero por lo menos una hizo un esfuerzo, un sacrificio. Dijo, pastor, yo voy a enviar algo para bendecir, y bendecimos a alguna familia para ayudar, para colaborar, para sumar con algo. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre digo que nadie es tan pobre que no tiene nada que dar. Y siempre podemos sumar, siempre podemos ayudar, siempre podemos colaborar. Y yo le digo a la gente, hermano, si usted no tiene nada que dar, empiezan que sea a orar, para que Dios le ayude, para que Dios le fortalezca a esa gente, para que Dios le dé la capacidad, la habilidad, la destreza para seguir trabajando, para seguir luchando. Y las que están bajo los escombros todavía, para seguir aguantando y mantener con vida hasta el final. Tenemos un gran recurso y es nuestro Señor. Ese socorro eterno. Cuando nos sentimos asediados por el enemigo, por las situaciones que experimentamos a nuestro alrededor, Dios envía su Espíritu para revitalizarnos, revivirnos. Bueno, yo uso la expresión de enviar, pero el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya está en nosotros. Así que realmente el Espíritu Santo empieza a hacer el trabajo, por lo cual fue enviado. De hecho, la palabra original del Espíritu Santo es paracleto o paracletón. Y se traduce más o menos como el que nos ayuda a caminar. Hay algunos que hacen una referencia como aquella muleta o aquella andadera que nos ayuda a caminar aun cuando no podemos, aun cuando tenemos limitaciones, aun cuando tenemos dificultades, aun cuando no podemos con nuestras propias fuerzas. Bueno, ese es el Espíritu Santo que nos da vida y nos ayuda a seguir adelante en medio de dificultades, en medio de problemas adversos. Este es el tremendo aliento que tenemos para nosotros. La omnipresencia es uno de los atributos de Dios. Él está presente en todas partes y por ende siempre está cerca. Nunca tiene que viajar de distancias para poder ayudarnos. Él está allí, Él está obrando, Él está contigo. Entonces, cuando parezca que no hay que hay demoras en cumplimiento de las promesas de Dios,
Recuerda a Abraham, quien se aferró a la esperanza contra todo pronóstico. ¿Se acuerdan? Hemos hablado un poco de ese Abraham. Cuando haya problemas, dificultades, contratiempos, recuerda a José, a quien Dios ascendió del abismo, de la cárcel al palacio. Si experimenta depresión, siente triste, no vales nada, recuerda a Elías, quien experimentó cuidado y provisión sobrenaturales, aún allá escondido en una cueva. Cuando enfrente pruebas inesperadas, recuerda a Cedrán, Mesach y Abednego, porque hay un cuarto hombre en el fuego contigo. Y cuando hagas oraciones y no tengas respuesta y desaliente tu fe, recuerda a Job, quien descubrió que Dios nunca se había apartado de su lado, aún en su mayor desgracia, en su mayor problema, en su mayor necesidad. Escúchame, Dios es nuestro pronto auxilio. Es la persona que tenemos inmediato. Mira, a mí me gustaría estar con mis hijos para apoyarles, para ayudarles. Inclusive después que se casen, que tengan hijos, que sean padres y yo sea abuelo. Allá usted que ya es abuelo ya, pero... A mí me gustaría estar a su lado, cercano, para apoyar, para ayudar, para colaborar, para sumar. Pero yo no lo puedo hacer y siempre no voy a estar cerca. Así que lo único que yo puedo hacer es enseñarles principios del reino para que ellos puedan vivir una vida que honre a Dios. Porque honrando a Dios, Dios está siempre cerca de ellos. Y Él sí lo puede socorrer. En cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier necesidad. Han pasado algunas situaciones y nosotros estamos separados, nuestro hijo mayor más o menos, como ¿cuánto fue la forma? Como 2.200, 2.400 kilómetros, algo así, ¿no? 2.600, como que era la cosa, algo así. De distancia. No estamos nada cerca. Pero yo tengo un Dios que le cuida, que le guía, que lo ayuda, que lo fortalece. Y aun cuando la tecnología nos puede acercar, haciendo unos videollamadas y nos podemos ver y contarnos las cosas, bromas. Hey, en esos momentos, quien persevera es el Señor. En ese momento necesitamos ese pronto auxilio. Pronto, o sea, inmediato, al instante. No como está pasando aquí 3 días después, 4 días después, que bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Aló? Mejor no vamos a hablar de eso. Número 4. Lo único que necesitamos es a nuestro Dios. Salmo 46, pero ahora el versículo 10. Dice así, esta versión: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Mira, las guerras, los desastres, las destrucciones, los terremotos, los tsunamis, los deslaves, todas esas cosas son inevitables. Pero también es inevitable la victoria final del Señor. ¿Está aquí conmigo? Llegará el momento donde todos permaneceremos en silencio ante el Dios Todopoderoso. Ahí ya no podremos decir nada.
allá no podremos hacer nada, no tendremos ningún argumento para decir nada, solamente estar en silencio ante su presencia. La idea de esto es que seamos fieles. En estos días me mandó un mensaje un discípulo que tenía en Cumaná, tenía ya algunos años que no tenía contacto con él. Me mandó un saludo, una cuestión, soy yo, tal. Número yo no tenía registrado, le contesté. Y después que lo contesté, oye, pastor, ¿sabe? Estaba pensando en ti porque soñé contigo. Ah, caramba, ¿y eso? Soñé porque tú andabas en una camioneta. Me dijo, una camioneta roja. Después yo le dije, bueno, a la pastora le gusta es blanca, pero si viene roja yo no me molesto. Y entonces me dice, no, tengo que hacerle no sé qué broma a la camioneta, pero tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Y en lo que yo me acerco para darme la palabra, me desperté. Y eso se me quedó en la cabeza, no fue un sueño que va, simplemente se me olvidó, no. Un sueño. El asunto está, de esos sueños raros, yo le contaba a las pastoras a algunos ahí, que no le conté ese. Antes que él me dijera eso, bueno, yo después le di una palabra igualito, claro que tengo una palabra para ti, man. Claro que sí, y le di una palabra de parte del Señor, y tal que sí, pero una de las cosas que yo le dije, el Señor te dice, permanece fiel. Inclusive le dice, la última vez que yo he ido a Cumaná, he ido a la iglesia, no te he visto. Y me dijo, no, sí, es que tienen un trabajo, una situación, pero de hecho, pastor, ya me libré de esa maldición, ya renuncié. Yo le dije, bueno, Señor, yo prefiero servirte y honrarte a ti porque yo no tenía chance ni siquiera de congregarse y mucho tiempo pasó así. Y le digo, yo sé que esto me estaba apartando del Señor, más que una bendición financiera, está siendo ya una maldición, conflicto en su hogar, en su matrimonio, una situación difícil. Bueno, el asunto está que él, ahora estoy libre, así que la próxima vez que cuando venga a Cumaná, sí, nos vamos a tomar un café y vamos a conversar y vamos a... Bueno, gloria a Dios. Días antes, un día o 2 días antes, algo así, o 3 máximo, no recuerdo, soñé con uno de ustedes, no lo voy a decir quién es, pero soñé con uno de ustedes y yo le dije a la pastora, oye, ¿sabes que soñé que habíamos sacado un carro nuevo? Pero esa otra parte me estoy acordando ahorita, no te lo dije. Le dije, pero esa persona, uno de ustedes, se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo hizo? Y yo le dije lo que había hecho y él me dijo, listo, pastor, yo voy a hacer lo mismo. Y fue y se sacó un carro nuevo también. Escúcheme esto. Y mi palabra para ese discípulo de Cumaná, que me mandó ese mensaje 1 o 2 días después, una broma así, fue la misma palabra que yo le dije a ese discípulo que se sacó el carro nuevo. Y le dije, sé fiel, porque la fidelidad hace la diferencia. Sé fiel. Esa misma palabra se le dije al discípulo de Cumaná. Bueno, yo ¿cuál es la palabra profética? ¿Cuál es esa palabra que tiene parte de Dios? Mano, sé fiel. Sé fiel. La fidelidad hace la diferencia. Escúchame esto. Este versículo que leímos, versículo 10, hay una primera palabra que dice, quédense quietos. Hay otra versión que dice, estén tranquilos. Pero el sentido es más que una discusión de la oposición que debe tenerse, quedarse quieto. Esto hace reconocimiento a la grandeza y a la gloria de Dios, como se menciona en los versículos anteriores. La idea de este versículo no es estar estático, no es sentarse y quedarse de brazos cruzados. No. Se conoce la gloria y la grandeza de Dios y evita que nuestra
boca discuta, murmure o le eche la culpa al Señor por las situaciones que estamos viviendo. Porque yo he escuchado a personas ya, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite estas cosas? Bueno, si Dios existe, ¿por qué hubo tantos muertos? ¿Sabe usted que han encontrado una cantidad de cuestiones de hechicería y de brujería allí? De hecho, muchos dicen, escúchame, muchos dicen que allá en Yaracuy, en la montaña de Sorte, donde está un pocotón de brujería, sí, es verdad. Pero usted no tiene ni idea de la cantidad de brujería que se mueve en La Guaira. ¿Sabes por qué? Porque son símbolos y son estratégicos a nivel de todo. El mayor puerto de este país es en La Guaira. O sea, es donde entra el mayor grueso de todas las cosas. Y eso tiene un vínculo especial. No solamente a nivel físico, natural, sino a nivel espiritual. O sea, todo lo que entra por allí, generalmente buscan que sea consagrado a Satanás. Y han encontrado un pocotón de cosas. Más que en cualquier otro lado. Así como sucedió desde muchos años atrás en Cumaná. Cumaná es la primogénita del continente americano. La primera ciudad que fue invadida por los extranjeros y todo aquello. Usted no tiene ni idea la batalla, las luchas, los desafíos, las batallas espirituales, los ayunos, las intercesiones, las vigilias, la broma, para que Cumaná empezara a cambiar, para que empezara a ser distinto lo que ha sucedido. No tiene ni idea de la situación que se mueve. El gobernador o alcalde de allá de La Guaira, un hombre de Dios, cristiano, servidor del Señor, ha batallado en contra de estas cosas. Y ha sido una situación difícil. Así, ¿por qué tú crees que los brujos generalmente buscan las cabeceras de los ríos para hacer brujería? O las montañas altas y todas esas cosas. ¿Por qué usted qué cree que es eso? Porque esto tiene una connotación espiritual tremenda. Pero escúcheme. Entendemos que la gloria de Dios se manifiesta en vez de echarle la culpa a Dios, en vez de criticar, en vez de murmurar. Lo que usted y yo tenemos que hacer es rendirnos delante de Él. Postrarnos delante de Él. Y decirle, Señor, yo sigo trabajando, yo sigo luchando, pero yo confío en ti. Yo espero en tu respuesta. Esa es la expresión, dice, está quieto. No es en primera instancia un consuelo al acosado, sino una reprensión para un mundo inquieto, turbulento, quieto. De hecho, detente. Deja que el Señor obre. Seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos haciendo nuestra parte. Pero deja que el Señor actúe. Es necesario estar quieto y conocer que Dios es Dios por encima de todas las cosas. No es un consejo para que llevemos una vida competitiva o contemplativa. No importante que sea, significa más bien, bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que hay un Dios todopoderoso. Y que a pesar de las adversidades que podemos estar viviendo, el Señor tiene el control. Porque escúchame, lo dije la semana pasada, aún en la mayor desgracia que nos pueda suceder, créame, hermano, si usted y yo le servimos al Dios Todopoderoso, eso es lo mejor que puede sucedernos. Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Hemos escuchado testimonios, y usted lo conoce, de pastores en esta ciudad, donde iban de viaje, un accidente y explotaron toditos, se quemaron toditos. Ay, qué tragedia. Bueno, yo no sé, pero si Dios lo permitió de esa manera, el Señor tiene el control. Y aun cuando esas son cosas que no podemos entender en nuestra mente finita aquí en esta tierra, cuando estemos en la presencia del Señor, yo soy uno que le voy a preguntar. Yo no soy usted, pero yo le voy a preguntar, Señor, pero ¿cómo es este? Explícame. Para ver si lo entiendo.
O otro que tiene su propio jet, su avión, y vino el avión para abajo y se murió. O el otro pastor conocido, Eleazar, allá en Caracas, un accidente, ¡pum!, se murió. ¡Ay, pero qué pasó! Algunos dicen, no, será porque estaba en pecado. Pero mira, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no fue lo que hice. Pero si Dios permitió eso, y era gente que le servía, honraba a Dios, era lo mejor. Porque Dios tiene el control de nuestras vidas. O simplemente Dios dijo, hey, hijo, hija, ya lo que yo quería que tú hicieras en la tierra, yo lo hiciste, así que ya no vas a sufrir más allá en la tierra, vente conmigo, papá, a gozar en mi presencia. Amén. Solo que, como dijo Pablo, usted y yo queremos seguir perdiendo un tiempito más. Así que nuestra sumisión debe ser tal como corresponde a criaturas racionales. Dios no requiere que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos como viendo la razón y el fundamento de la sumisión ante Él. Por lo tanto, la mera consideración de que Dios es Dios puede ser suficiente para aplacar todas las objeciones y oposiciones en contra de ese Dios soberano. En contra de decirle, Señor, no entiendo algunas cosas, no me parece que sean las correctas, a veces pienso que tú estás equivocado, pero si tú lo permitiste, por algo, tú permitiste esa situación. Tú tienes el control. ¿Tú puedes decirle eso al Señor? Aún en las grandes adversidades, el Señor tiene el control. Póngase de pie, por favor. Escúchame esto. No sabemos en ciencia cierta las circunstancias exactas detrás de la composición del Salmo 46, pero yo le animo para que lo lea en su casa, lo escudriñe, lo estudie. Pero David claramente lo escribió pensando en los problemas. Seguro que David estaba pasando por una situación difícil. Claro que sí. Este salmo proporciona una visión de Dios preparada para la crisis, sea cual sea la fuente del problema que nos encontremos. Por eso él dice ahí, no importa si es hambre, si es una enfermedad, o son terremotos, o son deslaves, o son tsunamis, o sea lo que sea el desastre que venga, podemos confiar en un Dios maravilloso. Cuán oportuno es para nosotros estar quietos, honrando y reverenciando al Señor, su poder, su majestad. Necesitamos dedicar cada día un tiempo necesario para estar quieto y exaltar a Dios. Mira, hermano, yo le voy a decir algo difícil y algo duro de tragar. Hoy estamos aquí viéndonos la cara, o usted me está viendo por las redes sociales, pero no sabemos si para más tarde estamos todavía. ¿Me está escuchando? Porque que Dios nos guarde y espero en el Señor que no sea. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá terremotos, desastres sobrenaturales como nunca antes ha habido. ¿Me está escuchando? Yo no sé cómo fue su experiencia con este terremoto, dónde estaba, cómo sucedió, pero yo le estaba echando cuento la semana pasada de que Yureymar está en un centro comercial por ahí por Naguanagua y el edificio que estaba como a 50 metros, más o menos, 80 metros, sí, diagonal ahí, fue una de las que se cayeron las paredes y unas situaciones ahí difíciles. Estaba en un centro comercial, salió corriendo, qué sé yo. Mira, hoy estamos y no sabemos si para mañana todavía estaremos. No lo sabemos.
Sea por terremoto, sea por un accidente de tránsito, sea por un tiroteo, sea por cualquier razón mía, sea por una pica de zancudo, hermano. ¿Me está escuchando? Así que nuestro trabajo es permanecer fiel en el Señor. Porque el asunto no es que un día vamos a partir de esta tierra, porque eso, si el Cristo no viene primero, si el Señor no viene primero, un día vamos a partir de esta tierra. Lo que sí estamos seguros y tenemos que estar firmes es que el día que partamos de esta tierra podamos estar en la eternidad con nuestro Señor. Así que Dios es eternamente seguro. Él tiene una fortaleza infinita y está presente de manera muy atenta. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro ayudador. Creer en Él no nos exime de la crisis, sino que nos sostiene en medio de ellas y a través de ellas para tener un final de bendición. Y David termina ya en el versículo 11, el capítulo 46, cuando dice: el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Yo te hago una pregunta. ¿Tú necesitas realmente algo más que el Señor? El Señor es más que suficiente. Sí, necesitamos algo de dinero, necesitamos de repente una casa, un vehículo, un buen empleo, un buen negocio, algo que nos produzca, algo que podamos... Sí, eso es verdad. Pero por encima de todo, escúchame, hubiera gente que en varios segundos, en pocos segundos, lo perdieron todo. Carro, casa, negocio, todo. Y algunos hasta familia entera. Claro que necesitamos todo eso para seguir en esta vida. Sí, pero lo principal que necesitamos es el Señor. A Él es el primero que necesitamos, por encima de cualquiera. Porque como le decía a mi mamá, cuando estaba hospitalizada, y estábamos viendo que se moría el de al lado, se moría el del otro al lado, se moría el de al frente, se moría el... Dios mío, yo decía, padre. Yo le echaba broma y le decía, uy, la pelona está desatada por aquí, hermano. Y yo le decía a mi mamá, mamá, una de las cosas a las cuales yo tengo paz y tranquilidad, que si Dios permite que tú partas de esta tierra, en breves nos vemos. ¿Me está escuchando? ¿Sabe cuál es el dolor más fuerte? Cuando hay una separación de alguien que más nunca veremos. Porque no vamos a una eternidad separados. Pero en el caso de mi mamá yo le decía, ¿sabes cuál es la paz? ¿Sabes cuál es la fortaleza y el refugio? Que si Dios permite que tú partas de esta tierra, en breves nos vemos. No sé cuánto puedo durar yo más, 20 años, 30 años, 50 años más, no lo sé. En breves nos vemos en la presencia del Señor. Y nos gozaremos en Él. Así que tu trabajo y mi trabajo es seguir predicando el Evangelio para que todos nuestros familiares lo veamos en la presencia del Señor un día. Amén. ¿Me está escuchando? Así que anímelo, invítelo, motívelo, siga predicando, siga insistiendo. No permita que Satanás te arrebate a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos. A eso por lo cual te la pasas compartiendo, disfrutando, trabajando. Ese compañero de trabajo, de estudio, invítalo, anímalo, motívelo. Porque no hay nada más maravilloso que un día nos podamos ver todos juntos y gozarnos en la presencia del Señor. No hay nada más extraordinario. Esa es la vida plena que el Señor nos ha prometido. Levanta tus manos otra vez, por favor. Papá, ayúdanos. En medio de esta incertidumbre, en medio de este proceso de dolor, de sufrimiento, en estos momentos difíciles que muchos estamos viviendo en estos tiempos. Señor, que tu fortaleza venga una vez más.
que tu paz nos inunde, Señor, y que tú seas nuestro pronto auxilio en situaciones difíciles. Señor, tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios que traerás bendición, que traerás edificación y transformación. Señor, solo tú y solo a ti y solo en ti podemos depositar todas nuestras confianzas. Algunos tenían su confianza en su casa, en su apartamento, en su dinero, y muchos han perdido todo. Pero Señor, aun cuando un día nosotros podamos perder todo también, a quien nunca perderemos serás a ti, Señor. Porque tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro ayudador. Y en ti podemos confiar. Oh, glorifica y adora a Dios.